Soy la doctora Nayeli Santiago y bienvenidos a esta sesión de liderazgo. Estoy súper, hiper, requeta, recontra, archimega, ultra contenta porque tengo 3 invitados. 2 de ellos son activistas, uno es filántropo y es ingeniero en sistemas. Entonces les presento a Mariana. Mariana es una activista por la justicia social, una chava de verdad súper dedicada, extraordinaria, que realmente con todo lo que ella piensa, habla, dice y manifiesta, genera grandes cambios en su entorno. Bienvenida, Mariana. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Y Bruno, él es ingeniero en sistemas. Bruno es además filántropo, filósofo, bueno, sabe un chorro de cosas. Bienvenido, Bruno. Hola, ¿qué tal, Nash? Gracias por la invitación. Hola a todos. Y un chico, un joven, súper, súper deportista, buenísima onda también. Él es activista por la justicia social, súper buena onda. Edwin, ¿cómo estás? Súper, Nash. Espero tú también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por estarnos sintonizando. El tema del día de hoy es la dignidad de la persona. Y quisiera poner en la mesa, en esta plática entre amigos, ¿cuáles son aquellos ejemplos en los que ustedes han visto la ausencia de la dignidad de la persona? Déjenme darles el primer ejemplo que tengo muy fresco en la mente, tal cual si fuera ayer. Resulta que yo estaba apoyando a la directora del DIF Nacional en Ciudad de México. Es una señora de verdad extraordinaria, muy, muy humana. Y por azares del destino, pues bueno, me tocó platicar y trabajar con ella en algunos proyectos. Ella estaba muy preocupada porque tenía aproximadamente, no recuerdo bien el número, pero 64 adolescentes, entre hombres y mujeres. Y no contemos aquellos niños y recién nacidos que acaban de llegar al DIF nacional, que habían sido recogidos por probablemente violencia familiar, por ser niños indocumentados, que sus padres a lo mejor murieron en el desierto, a lo mejor se fueron a la cárcel y estos chiquitos fueron deportados y los cobijó el DIF nacional, ¿no? Entonces, independientemente de que ella ponía mucho dinero de su bolsa para también de manera personal sacar adelante a estos chicos, pues realmente estaba muy preocupada, diría yo, por darles un poco de dignidad a estos chicos. Y déjame, no porque los chicos no tuviesen dignidad, sino la manera en que ellos pudieran sentirse dignos. Dame permiso de utilizar esta palabra. Entonces, ella se acerca conmigo y me dice, oye Nash, tú que estás ahí entre muchos empresarios, ¿no podrías buscar 64 patrocinios? Yo decía, no entiendo a qué te refieres. Me dijo, sí, es que tengo 64 adolescentes que jamás han ido a escoger su ropa y me gustaría que ellos tuvieran la oportunidad, fíjate bien la palabra, la oportunidad de que ellos entrasen a una tienda comercial, si es una niña o una mujer, escoja desde un brasier, sus calzones, una blusa, un suéter, zapatos, unos pantalones, calcetines, pero que ella tenga la oportunidad de elegir su outfit. Yo me quedé así de, o sea, jamás me había a mí pasado por la cabeza, pues, una situación en la que ellos no eligen su ropa. ¿Por qué? Porque probablemente estamos nosotros muy, muy acostumbrados a ir al súper o ir a cualquier tienda de marca, si es que compramos ropa de marca, o ir a cualquier centro comercial, elegir la playera, el suéter, la sudadera que vamos a utilizar, y si no nos gusta el color, hasta lo cambiamos, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho porque yo les dije, y bueno, entonces, ¿cómo se visten? Bueno, ellos se visten de lo que les donan. O sea,
lo que la gente ya no quiere es lo que a ellos les dan, es lo que ellos visten. O sea, simplemente si llega una paca de ropa que la gente ya no ocupó, porque muchas veces mientras el juguete esté en buenas condiciones, o sea, los chavitos no tienen la oportunidad de elegir ni siquiera un juguete nuevo, de que sus papás, porque evidentemente no están, les den esa opción de regalarles un juguete nuevo, de regalarles una sudadera, y que además, a pesar de esta situación, tienen que lidiar, ¿no?, en ir a una escuela convencional, una escuela pública, donde encuentran chicos de todos los niveles sociales, de todas las clases sociales, y su experiencia de vida al final termina siendo diferente, ¿no? O sea, termina siendo a lo mejor el chico que acaba de llegar de París y se peleó con su mamá porque estudia en la misma prepa 6, que era el caso de uno de los chicos, donde este chavito se acaba de ir, ¿no? Entonces, eran como cuestiones donde yo me quedé de, wow, o sea, ¿en serio jamás han escogido su ropa? O sea, sí escogen, pero escogen lo que la otra gente ya no quiere. Y el ponerte en esa situación, realmente me puse a pensar qué pasaría si fuese yo, ¿no? Es el primer ejemplo que tengo para lanzarles en la mesa. No sé qué otros ejemplos conocen ustedes, chicos. Pues ese es un ejemplo muy evidente y desgraciadamente ocurre en todos los estados. Aunque no queramos verlos, aunque lo ocultemos, aunque llegue el punto de personas que no tienen dignidad y los ocultan, los discriminan, los llegan a discriminar, y eso se me hace muy feo, la verdad, ya que ellos no tienen la culpa del todo, ¿sabes? Y la verdad es un buen ejemplo que generaliza mucho a bastantes personas. No sé qué tengan los demás. ¿En donde tú vives, Edwin, has visto alguna situación parecida? Sí, claro. Aquí en Cozumel hay lugares que la mayoría busca, por así decir, trabajos, pero como son escasos, llegan a ser escasos y son de mala paga. Entonces, esas personas a veces no tienen ropa, no tienen que comer. Por ejemplo, en esta cuarentena se les hace muy duro. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es darles comida a los que lo necesitan, a personas. Por ejemplo, si a nosotros nos sobró comida de hoy, pues, ¿por qué no dárselas a otras personas que en verdad lo necesitan? Entonces, sí, aquí sí pasa, la verdad. ¿Sabes cuánto dinero pagan a una persona allá? Aquí aproximadamente gana, el promedio serían 4,000 pesos mensuales. Mensual. Pero lo que normalmente con lo que viven es ¿cómo se le dice? De las propinas. Y es que aquí ganan muy buena propina al día. Entonces, ahorita que no hay barcos, que no hay turismo, no hay nada, porque todo ya lo cerraron, se les hace muy difícil vivir aquí con el pequeño sueldo que les dan. Híjole. Mariana. Pues sí, yo opino, o sea, realmente no he tenido tantas experiencias así personales con ese tipo de cosas, aunque sí, cada vez que tenemos la opción, regalamos lo que podemos, sea comida, dinero, ropa. De hecho, ahorita que nos estamos mudando, estamos limpiando todo, entonces tengo muchísima ropa que voy a regalar. Y digamos, podemos decir que en muchas ocasiones no soy tan consciente de este tipo de cosas y de lo que debería de tomar más en cuenta en cuanto a otras personas que tienen menos,
pero creo que sí en la parte de dignidad es algo muy feo porque caracterizan a esa persona, es como una persona que tiene un problema mental, o sea, ponen su problema antes de su persona. Y eso creo que es muy incorrecto, ya que ese problema ni siquiera fue algo que fue causado por ellos mismos, fue por las personas que no tuvieron suficientemente responsabilidad para tomar cargo de ellos. Entonces es algo muy feo porque no es algo que salió de ellos, no es algo que salió propio, solo fue podremos decir que ellos fueron un efecto colateral. Oye, Mariana, tú has visto, porque tú eres activista social, ¿cuáles son las razones, o platícanos un ejemplo donde hayas dicho, esto no está padre, esto no es justo? Pues la verdad, sí, yo creo que no me ha pasado tanto así, podríamos decir como que específicamente frente a muchas personas, así como haga algo como una marcha y así, porque no he ido. Igual mis papás a veces me dicen de que, ay, si te metes tanto en esas cosas, de que son malas vibras y cosas así, pero volviendo a eso, pues a mí me ha pasado en varias ocasiones que, no sé, están hablando ciertas personas de un tema y es así como un debate controversial y yo tengo que elegir entre decir algo al respecto, o sea, realmente subir mi voz y usar lo que tengo y decir, pues eso está correcto o eso está incorrecto, pero es algo difícil porque tienes que pensar realmente todo lo que vas a decir, porque en ese tipo de momentos cualquier persona se puede ir contra ti, o sea, pueden decir, ah, sí, pero esto y esto y esto, y esto y esto y esto, pero realmente todos sabemos de cualquier cosa, si es buena o mala, solo que ahí decides de qué lado realmente irte. Ok. Y, o sea, justamente nos estaremos enfocando en el punto de opinión, o sea, cuando nosotros damos nuestra opinión, que alguien más la minimice o no la tome con seriedad porque probablemente no contamos o con la experiencia necesaria o la gente llegue a considerar que no contamos con la experiencia o el conocimiento necesario para dar una opinión respecto al tema. ¿Sí entendí bien el ejemplo? Sí, claro, o sea, yo creo que cada persona tiene su opinión de cada tema, o sea, de lo que quieran, o sea, es importante respetar la opinión de los demás, pero hay un punto en el que ya es diferencia de una opinión y una y ser mal informado o estar opinando de algo de lo que realmente no saben o no tienen experiencia y o sea, no lo consideran, como por ejemplo, digamos, el maltrato de las mujeres, o sea, como cosas chiquitas que pasan, como en la calle, que te chiflan o te dicen y que no sé qué, y dicen, no, pues sí, no importa, es algo X, pero cuando ya lo vives en la vida diaria, ya no es algo que se toma así de que por X. Ok, ok. Bruno, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema? Bueno, pues como parte también de mi formación como ingeniero, pues sí encuentro cosas en las que se pone en peligro tal vez la integridad de una persona, su dignidad, hacer trabajos que son demasiado peligrosos para la persona hacerlos físicamente cuando podrían ser sustituidos por alguna maquinaria o algún otro mecanismo que no ponga en peligro la salud de la persona. Por ejemplo, me viene a la mente ahora lo que sería la limpieza del drenaje. Literalmente se meten usos a limpiar lo que es el drenaje en Ciudad de México, siendo que existen otros países ya robots que hacen este tipo de labor. Sin embargo, aquí en México pues se sigue metiendo una persona físicamente a exponerse a todo tipo de cosas que se encuentran en el drenaje, que pueden provocarle
pues, enfermedades de todo tipo, ¿no? Que puedan causarle un mal a su salud y no solamente tal vez a él, sino ya a su familia. Pues ese tipo de cosas. Y pues también otros ejemplos que me ocurren también en mi día a día de trabajo es, por ejemplo, en Ciudad de México, paso siempre por una avenida en el que yo veía una persona que constantemente iba por la avenida a la misma hora que yo cruzaba. No había percatado que lo que esa persona hacía era de las personas que van con prisa desayunando caminando, lo que esas personas dejaban o tiraban a la basura, esa otra persona corría y la recogía. Veía más o menos si servía lo que comía y se lo comía. O sea, vivía literalmente de sobras. Entonces, esa es una cosa que a mí me impactó mucho. Cómo puede estar vulnerándose la dignidad de una persona en su parte más básica, que es la alimentación, llegando pues, a tener que recoger sobras, ¿no? Wow. Híjole, qué fuerte. Justo me venía a la cabeza la noticia que leí acerca de un señor que está todavía yendo afuera de las oficinas de CEU, de las personas que hacen trámites. O sea, este señor no tiene televisión en su casa, no sabe lo que están pasando. Es un señor aproximadamente de 89 años, tiene creo que todavía su esposa y vive a las orillas de CEU, prácticamente pues donde ya no es una zona tan urbana, ¿no? Entonces este señor sigue yendo diario, pues esperando a ver qué día abren CEU, y uno de los jóvenes lo identificó, que diario pasaba por ahí y se le acercó preguntándole qué hacía ahí. El señor no sabía que estábamos en una pandemia y pues le dio el chico el dinero que llevaba, porque justamente no somos empáticos ante este tipo de situaciones y simplemente como tenemos en nuestra casa absolutamente todo, vamos al refrigerador y está el refri lleno. O sea, muchos de nosotros nos preocupamos verdaderamente por saber cuándo va a terminar la pandemia, para saber cuándo puedo ir al cine, cuándo puedo ir a la playa, cuándo voy a hacer mi próximo viaje, cuándo voy a regresar a la escuela, ¿no? Ahorita muchos de mis alumnos se llegan a quejar por las tareas que tienen, ¿no? Cuando no vemos el otro lado de la moneda y nos damos cuenta que hay un gran porcentaje de personas que están incluso al mismo nivel que ellos. Hablo de sistema educativo, o sea, que están a grado universitario y que no cuentan con internet o incluso con computadora y que van a perder el ciclo escolar literalmente, ¿no? Entonces, es ver los dos escenarios que no nos damos cuenta. Siempre les doy el ejemplo de que muchísimas veces estamos en el piso 51 de la Torre Mayor, pero desde el piso 51 no se ve la realidad que se vive en la planta baja. Y el pasar por la planta baja y darte cuenta que la planta baja existe y que ahí se vive una realidad muy diferente a la que se vive en el piso 51, pues realmente es diametralmente opuesto, ¿no? Edwin, ¿qué pregunta tenías preparada para nosotros? Yo tenía la pregunta para introducir un poco más, que conozcan más qué es la dignidad de la persona. Esa es la pregunta, ¿qué es la dignidad de la persona? Para mí, sinceramente, la dignidad de la persona es tener el honor y el respeto a ti como a los demás. Por ejemplo, el ejemplo que diste desde un principio, de las personas que no tienen simplemente para comer, o sea, lo básico, que portar, que vestir. Entonces, esto no solamente le quita dignidad a la persona en el hecho de que tiene que hacer cosas indignas para poder conseguirlas, sino que te quita el hecho a ti de que tienes la oportunidad de dar y no lo haces, porque simplemente llegamos al punto que no tenemos la dignidad para aportar a las demás personas, y esas personas que lo necesitan tienen que hacer cosas que no quieren hacer
pero lo tienen que hacer porque simplemente no tienen que comer, no tienen que vestir, y suena algo muy, muy, podría decirse simple, pero pasa en todos lados y pasa siempre. Y más ahorita en la cuarentena, he visto ahorita personas que están en la calle que llegan y te dicen, oye, disculpa, no, me puedes regalar comida, me puedes regalar ropa, es que la verdad tengo, y te tiran, te desplayan su vida de lo que está pasando ahorita, de que tienen hijos, tienen esposa, y no tienen ni un centavo. Entonces, eso también como que les quita la dignidad a las personas porque no tienen ni un trabajo o algo que ellos puedan hacer ahorita para poder ganárselo. No, simplemente van y lo piden, y hay personas que le dicen que no, hay personas que en verdad les sobra, y pues ¿por qué no dárselos? O sea, se me hace algo, algo justo tener algo extra y no darlo, la verdad. No sé qué piensan los demás con esta pregunta. Pues sí, o sea, de lo que yo escucho de que existe ahorita es como realmente ponerte en una posición como que vulnerable, o sea, como que pensar en qué está pasando alguien más o decidir ser la mejor persona, ¿no? O sea, pensar, no, pues debería de ayudar, sí, no, o sea, tomar el beneficio para los demás en vez de el beneficio propio, porque la mayoría de las veces, aunque no lo pensemos tanto o quizás no queramos, de que lo tomamos más por el beneficio propio y no vemos tanto hacia los demás. Entonces, pues sí, yo creo que a eso te referías más o menos, ¿no? Exactamente. Me refiero a que no veamos el hecho. Sé que es importante ser buenos con las demás personas, pero no es el punto. El punto sería que apoyemos a las demás personas como comunidad para que todos tengamos una dignidad como comunidad. No cada persona, por ejemplo, si yo regalo algo, soy mejor que otros porque estoy donando o por algo, ¿no? No, simplemente hazlo porque imagínate que tú estuvieras en esta posición y no tengas que comer, no tengas que vestir. O sea, es algo que a todos nos puede llegar a pasar. Es algo que debemos de estar todos juntos para poder apoyarnos entre todos. Nunca sabes cuándo una persona te lo vas a necesitar tanto como tú a ella. Sí, pues sí, o sea, si tú no ayudas a alguien más, ¿cómo esperas que en el futuro te ayuden a ti, no? Exactamente, Hay que tratar a los demás como quieren que nos traten. exactamente. No sé qué piensan los demás. Y aparte, creo que mucho de esto aplica el valor del universalismo. Quiero para mí lo que sea para todos. Justamente el semestre pasado le platicaba yo al grupo de Mariana, qué onda con sentirme bien, con hacer una acción una vez al día, ¿no? Y no hacerla como un hábito constante para mí, ¿no? Hoy te doy el tiempo que me sobra, pero no te dedico un tiempo como un hábito para poderte hacer saber que eres parte de mi vida. Déjame darte el ejemplo un poco más aterrizado. En donde yo practico mi fe, hicieron un día del niño en Tepito, ¿no? Y yo estaba parada de pestañas, no porque lo hicieran en Tepito, sino, por ahí tengo un eco, sino porque yo les decía, es que no hagas un día del niño en Tepito, solo un día. O sea, mejor agárrate un niño y a ese niño vigílalo todo el año. Porque, por ahí tengo un eco, chicos. Creo que es Edwin. Gracias. Entonces, esta parte de decir, no quiere decir que no vayas el día del niño y que le hagas algo especial, pero después de que pasa ese día del niño, te olvidas completamente de la labor social que hiciste con ese niño y solo le regalaste una sonrisa
un solo día. ¿Por qué no te agarras a un niño donde todo un año estés constante con él y realmente generes un cambio propositivo en tu vida? O sea, no le des el día del niño, que es el tiempo que te sobra, sino agárrate a ese niño como parte de tu agenda para ver en dónde termina ese niño en unos años. Y probablemente, y lo más seguro, es que te termine dando las gracias, porque gracias a ti logró terminar la secundaria, terminar la preparatoria, logró probablemente no tener hijos antes de tiempo, porque tú le diste una perspectiva diferente de las cosas. Y a lo mejor la ausencia de liderazgo que existe en la familia por la vida que está pasando ese niño, tú ya se lo diste. No quiere decir que sea tu obligación, pero sí quiere decir que en la profundidad de tu amor no estamos dando lo que nos sobra, sino estamos dando lo que tenemos, haciendo parte de lo que tenemos. Y como dicen las abuelitas, cuando hacen los frijolitos, donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres, y así se la van llevando, porque no te estoy dando justamente ese tiempo ahorita en las familias. Y creo que ya me estoy adelantando un poquito de mi speech. Muchas veces los papás nos dan el tiempo que les sobra a los hijos y no nos hacen parte de la agenda, ¿no? O muchas veces los hijos damos el tiempo que nos sobra a nuestros papás porque en nuestra agenda metemos al novio, a la novia, la escuela, el cine, los amigos y demás cuestiones, y terminamos con muchas veces los papás en el asilo de ancianos porque no nos hacemos parte de, y vamos a tocar ese punto, ¿no? ¿Qué tan importante y cómo se va dignificando a la persona incluso en la propia familia? Perdón, Bruno, te interrumpí ahí en el ejemplo que tenías para darnos. Sí, bueno, lo que comentaban, pues, ¿qué es dignidad, no? O sea, es un concepto que, pues, parece fácil de entender, pero realmente es algo que incluso hoy en día, pues, existen varias corrientes filosóficas, pues, que se contraponen y se pone todavía más en manifiesto cuando se introduce el elemento jurídico, ¿no? Cada país tiene en cada forma de sus constituciones o sus leyes, pues algo que es diferente para cada uno que es dignidad, ¿no? O sea, no es lo mismo que podemos nosotros definir dignidad aquí en Latinoamérica como puedan definir en países, por ejemplo, que son de corte islámico, ¿no? En su constitución, su dignidad es completamente diferente, diferenciada incluso entre hombre y mujer, ¿no? Entonces, pues, digamos que a lo largo de los años de toda la humanidad, pues ha habido diferentes tipos de conceptos de dignidad que podrían parecer que ya quedaron en el pasado, pero al darnos cuenta, en el ejemplo que dice, por ejemplo, Irwin o Mariana, pues nos damos cuenta que no, que lo que pensábamos que quedó en el pasado, pues existe todavía actualmente, ¿no? Y básicamente me gustaría decir cómo lo define en la Declaración de los Derechos Humanos, que está definido como dignidad. Y de ahí viene también por qué es una cosa difícil en la actualidad definir dignidad para cada uno. Porque solamente está definida como una cualidad de digno que se tiene por el simple hecho de ser un ser humano y que se debe tratar igual a los demás. La cuestión aquí es cuándo o cómo cada uno define cuál es su igual como ser humano, ¿no? Y comentaba, a lo largo de la historia, pues existen diferentes formas de cómo definirlo. Y en el ejemplo que tú tomabas del piso 51, existe el ejemplo de solo se es digno quien pertenece a mi mismo grupo político, social o nación, ¿no? No veo lo que hay debajo, esos para mí, su dignidad no es igual a la mía. Entonces, eso es como que una de las cosas que se viven todavía actualmente. Otra es la dignidad provista por la religión. Todas las religiones de la humanidad nos hablan que nosotros como seres humanos somos una creación aparte, no somos iguales a los demás. Y eso es lo que les da lo que es la dignidad. O sea, el ser una creación independiente es lo que nos da dignidad. Pero al choque de culturas que no están dentro de nuestras mitologías religiosas que creamos, ya dejamos de considerarlos iguales. Existen ejemplos grandes en la historia, por
por ejemplo, la esclavitud que de la gente que se hacía a las personas de color de África, la esclavitud misma que llegamos a sufrir nosotros en nuestro país, porque dentro de la concepción pues no teníamos dignidad por no ser de la misma parte de la creación, ¿no? Pero el concepto que me gusta globalmente es ese que da el de la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene que ver con lo que comentó Edwin, ¿no? Tratar al otro como ser humano. No buscar diferencias, sino simplemente por el hecho de ser un ser humano, eres igual a mí, en todo sentido, ¿no? O sea, no hay una distinción ni de clase social, ni de estatus económico, ni de color de piel, ni de ningún otro tipo, ¿no? Que pueda llegar a existir actualmente o en un futuro también, ¿no? Entonces, ese me gustaría plantear como un concepto de dignidad totalmente global, ¿no? O sea, el otro que es un ser humano como yo, tiene los mismos derechos, libertades y capacidad de generar su propio futuro, ¿no? Wow. Pues un análisis bastante profundo y por eso invité a Bruno, porque siempre tiene un wow, un efecto wow que decirnos. Y creo que esto justamente iba muy de la mano con lo que platicaba yo con Mariana, que de pronto nosotros no tenemos la culpa de haber vivido o de haber nacido en el lugar donde estamos, ¿no? Y que Mariana, al tener esa conciencia social, al ver esas realidades, pues no permite que estos comentarios sobrepasen justamente la dignidad de la persona. Mariana, hace rato mencionabas un ejemplo y que platicamos mucho en debate acerca de este movimiento feminista y como por qué en ese momento tomaste esa bandera más allá de justicia social, dijiste, este es el momento en el que tengo que apoyar esta bandera y has tomado diferentes banderas. ¿Nos puedes platicar ese ejemplo justamente que hace relación al tema que estaba platicando Gustavo? Pues no sé, o sea, quizás pueda parecer algo como cliché o lo que tú quieras, pero yo creo que es algo que realmente se debe abordar porque más allá o sea, pues al principio está respetar a todos y de que la verdad, o sea, que todos sean igual, pero creo que es algo que se ha vuelto, o sea, se ha vuelto un tema muy popular, entonces no me gusta que las personas le den así tanto odio, porque aunque está la parte con la que yo no estoy de acuerdo, que es las mujeres con feministas radicales, o sea, que hacen pues todo lo que hacen, o sea, que vandalizan y todas esas cosas, entiendo de dónde viene ese sentimiento, o sea, entiendo porque yo tengo amigas, o sea, yo tengo amigas que han sido abusadas, que han sido violadas, que les han pasado muchísimas cosas. Entonces, o sea, es muy feo saber que, o sea, cómo tú puedes hacerle algo así a una persona que no te ha hecho nada, que, o sea, quizás ni apenas conoces a esa persona y está, o sea, en un lugar como que muy vulnerable y tú como quiera tomas eso para tu beneficio. ¿Cómo puedes hacer eso y luego seguir con tu cabeza así grande y así de que no, pues sí, tengo dignidad? O sea, no, es algo muy feo para mí y además que se siga, que siga sucediendo y que sigan pensando, no, pues sí, está bien, ya es normal, o sea, que se normalice, eso es lo peor, que se normalice este tipo de cosas, o sea, ni siquiera hacia las mujeres, o sea, hacia cualquier persona, realmente es algo que no sé, de que prende una flama en mí. ¿Qué pregunta nos ibas a hacer, Mariana, al respecto? Pues yo iba a hacer la pregunta de si soy digno, o sea, y realmente yo creo que cualquier persona debería de saber que sí son dignas, o sea, fuera de su estatus social o cuánto dinero tienen, de dónde vienen y así. Yo creo que es algo que es separado de todo eso, pero lo feo es que la dignidad
las personas la representan junto a tu clase social y de que cuánto dinero tienes y qué es lo que tienes y con quién te juntas y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es incorrecto porque realmente la dignidad viene dentro de tu persona, dentro de tus acciones y dentro de tus palabras y de lo que dices y de lo que, si concuerda tus acciones con lo que dices. Y no creo que es bueno ponerle así etiquetas a personas que o que no tengan dinero o que quizás no hablan mucho, pero realmente no conoces su mente, no conoces sus experiencias y todo su pasado, que realmente es lo que forma su forma de ser y en sí parte de su dignidad. Sí, yo creo que en este momento tocamos un tema de sentirme digno con respecto a otras personas o yo mismo hacer sentir digno a otra persona, ¿no? El simple hecho de, aunque mi posición sea ser el CEO de X empresa, tener la capacidad de darle los buenos días a la persona que está en la recepción, a la persona que está limpiando nuestras áreas de trabajo, porque sin ellas realmente no tendríamos un espacio para trabajar y que yo me sienta digno, ¿no? O probablemente cuando le das los buenos días al viene, ¿no? Y que esa persona te dice, wow, o sea, me está tratando como su igual y no me está viendo como por debajo del hombro. Hay muchas veces ver a la gente por debajo del hombro es causal de divorcios. ¿Por qué? Porque o el hombre empieza a ver como menos a la esposa o el hombre o la mujer empieza a ver como menos a su esposo, ¿no? Yo a mí me ha tocado ver casos donde el hombre se la rifa y trabaja, le echa galleta y le va mal en la empresa, le va mal en el negocio y la mujer dice, pues en ese momento ya no somos equipo y pues hazte como puedas, ¿no? Y lo contrario, o sea, este tema de la dignidad tiene mucho contexto. Bruno, ¿en qué momento tú has visto esta falta de dignidad o este trato con falta de dignidad hacia el prójimo? Pues a mí lo que se ha visto varias cosas que en las que se pierde la dignidad, ¿no? Por ejemplo, como dices, en el trato hacia otra persona que podría ser tu subordinada, ¿no? En el caso que decías del CEO, pues que trate de menos a la persona que hace la limpieza o al recepcionista. Sin embargo, pues sí me gustaría recalcar aquí que la dignidad es una cualidad que no se nos quita, no importa cómo nos traten los demás. Eso es una cosa importante que hay que hacer notar a las demás personas. O sea, el hecho de que alguien quiera vulnerar mi dignidad no me la quita, solamente implica que esa otra persona pues no tiene la capacidad de verme a mí como otra persona, pero eso a mí no me quita que yo sea un ser humano, no me gustaría que se considerara que es una cosa que se puede quitar de un ser humano a otro ser humano, sino que hay que tener conciencia de que a mí nadie me quita mi dignidad. Solo por el simple hecho de ser un ser humano tengo dignidad. Sin duda va a haber mucha gente que nos va a querer vulnerar nuestra dignidad o que tal vez nosotros inconscientemente también vulneremos su dignidad. Pero hay que tener en mente eso, de que existe la dignidad, nosotros no se la podemos quitar a nadie ni nadie nos las puede quitar. Entonces, bajo ese punto, ya teniendo eso en mente siempre, es como podemos nosotros tratar con dignidad a los demás. Y la otra persona también debe buscar que no se le quite su dignidad nunca. Y para eso existen instancias legales cuando una persona se siente vulnerable en su dignidad. Es complicado porque si no, pues todos los juicios se llenarían por gente que ha sido vulnerada en su dignidad, ¿no? Sobre todo en nuestro país que existe mucho subempleo en el cual pues es complicado que una persona pueda denunciar cuando se siente vulnerada. Entonces, hay que considerar que una persona que tiene una educación formal y un ambiente sano nunca va a buscar vulnerar la dignidad de otra persona. En el ejemplo que decía Mariana de cómo es posible que alguien le haga daño a otra persona sin siquiera conocerlo, ¿no? Eso es algo
es algo muy grave y habría que ver qué está pasando en nuestra sociedad, que estamos segmentando y vulnerando dignidades de diferentes grupos. Buenísimo. Edwin, de dónde crees que venga esta falta, o más bien el querer vulnerar al prójimo, ¿no? El prójimo literalmente es el próximo. ¿De dónde tú crees que venga el que yo me sienta con el derecho de vulnerarte? ¿Crees que es parte de la sociedad, a lo mejor latina, a lo mejor ya es parte del ser humano porque es un fenómeno que se vive a nivel global, ¿no? Digo, y esto me remonta un poco a los japoneses con los mexicanos. Me acuerdo muchísimo de este caso en el que un japonés no le quiso cerrar un negocio con una mujer mexicana por el hecho de ser mujer, ¿no? Pues la directora o la dueña de la empresa pues dijo, pues si no quieres hacer el negocio conmigo, no te preocupes, te mando a mi director para que cierres la mano con él porque él es hombre y sé que tú prefieres ser hombre y esto se trata de negocios, pero al final, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿crees que venga de la familia, de la forma en que nos educaron? ¿Crees que ya sea una condición bajo la que una persona nace? Mira, yo creo que viene de dos situaciones. Una viene de la familia, porque hay personas que realmente son muy conservadores, ya que vienen de familias que no tienen la libertad de poder pensar ellas mismas y simplemente se basan de sus antepasados y de lo que sigue. Mira, así siempre lo hemos hecho y así se queda. Entonces eso se me hace muy controversial, ya que cada quien debería de tener sus propios pensamientos, cada quien debería adquirir otros y propios. Y ahí viene la segunda parte. La segunda es que viene de la sociedad, porque de los que te rodean adquieres, aunque no quieres, pero tu inconsciente lo acepta. Y al aceptar, te estás convirtiendo uno más de ellos. Pero lo que quiero hacerles introducir es que necesitan adquirir no solamente lo que ellos dicen, sino que lo bueno que ellos dicen. Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo de la aportación que ellos tienen, saber qué realmente te hace digno y qué no. Al igual que la familia a veces te enseña, hay familias y desgraciadamente he visto que les quitan esa dignidad desde que nacen, desde que están chiquitos, los llevan a ese punto de que tienes que ser dura con la persona, con otras personas, para poder ser dignos. Y eso me queda como que, ¿what? ¿Por qué? Necesitas respetar a los demás para ser digno, para poder que te respeten a ti y así te respetas a ti mismo. Yo creo que viene de esas dos situaciones, ya que nos forman como persona, porque nosotros podemos decir, yo soy único porque pienso mis propias cosas, pero ¿de dónde lo estás pensando? Tal vez lo estás pensando de libros, lo estás pensando de lo que dice tu familia, lo estás pensando de lo que dicen tus maestros, lo estás pensando de lo que dice la sociedad, lo analizas todo y necesitamos adquirir lo bueno de todo eso para formar nuestra dignidad y nuestra persona. Yo creo que viene de esas dos situaciones. Súper, me encanta. Ahí, Mariana. Creo que está apagado tu audio, Mariana. Mari. Tu audio está apagado. Ya. Sí, gracias. Yo quisiera añadir ahorita lo que dijo Edwin. Yo creo que igual tiene que ver mucho, o sea, aunque obviamente tiene que ver con su familia, o sea, porque son con las personas a las que ven así como, pues, más grandes que ellos y son, podríamos decir, mentores y así. Yo creo que igual tiene que ver mucho la educación, porque muchas veces nos educan de la parte así de conocimiento y todo eso, pero no de conocimiento personal, o sea, de la educación emocional y personal, o sea, de que igual relacionándose con otros, porque
para no tener dignidad hacia, o sea, pensar que tú eres más grande que otra persona, tienes que tener falta de empatía. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que se debería de tomar en cuenta más, porque nos enseñan así de cómo tener un futuro y cómo tener así mucho dinero o tener una familia, pero no te enseñan cómo ser buenos con ellos y cómo realmente estar bien emocionalmente y tratar a los demás de una forma de que ellos estén bien emocionalmente y no herir su dignidad. Entonces creo que eso igual tiene mucho que ver, o sea, la educación, pero educación como que con otras personas, o sea, de las relaciones hacia los demás y de los sentimientos que están ligados a ellos. Porque quizás una persona se siente mal sobre sí misma, entonces esa persona de que decide ser como que dominante con los demás y de esa forma daña las dignidades de otras personas. Entonces creo que eso tiene mucho que ver. Sí, estoy completamente de acuerdísimo contigo. Y justamente quiero a través de esto entrar al tema de justicia social. Hay una canción en el que yo los voy a poner a reflexionar ahorita. Se llama Dear Mr. President. No sé si la han escuchado. ¿No? No. Ok. Los tres me mueven la cara que no. Y les voy a leer lo que dice. Es una canción que escribe Pink, una cantante de Estados Unidos, a Bush, al presidente Bush, y fue esta etapa de guerra. Sin embargo, más allá de que Pink se la dedique a Bush, creo que todos nosotros deberíamos pensar que está dedicada a cada uno de nosotros en una cuestión de justicia social. Y dice, querido señor presidente, querido hermano, vamos a caminar juntos. Pretendamos que somos dos personas y que ninguno de los dos es mejor que el otro. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si me permite. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes de ver a las personas en la calle que no tienen casa? ¿Cómo te sientes de ver a los vagabundos? ¿Qué sensaciones tienes ahorita de ver, o sea, darte cuenta de que tú tienes una casa en este momento y que en toda la situación en la que estamos hay gente que está allá afuera y tú estás cómodo en tu casa? ¿Por quién rezas en la noche antes de que te vayas a dormir? ¿Cómo te sientes sabiendo tu realidad y la realidad que existe allá afuera cada que te ves en el espejo? ¿Estás orgulloso? ¿Cómo eres capaz de dormir cuando el resto de las personas está llorando? ¿Cómo eres capaz de dormir cuando el resto de las personas está sufriendo? ¿Cómo pretendes que una mamá se sienta tranquila cuando tienen sufrimiento sus hijos? Aún pese a tú a saber esa realidad, ¿eres capaz de caminar con la cabeza en alto? ¿Me puedes mirar a los ojos y decirme por qué? Querido señor presidente, ¿acaso fuiste un niño solitario? ¿Cómo puedes ser o cómo puedes decir que ningún niño se ha quedado atrás? Nosotros no somos tontos ni tampoco ciegos. Cada quien está sentado en su laguna, clavando o cavando más bien su tumba al infierno. ¿Qué clase de padre le diría a su propio hijo o hija que no tiene derechos? ¿Qué clase de padre odiaría a sus hijos por no pensar igual a él? Porque probablemente a lo mejor es lesbiana. ¿Qué tendría que decir la primera dama
respecto a todo esto? ¿Has venido de algún largo camino desde la cocaína hasta el whisky o desde el whisky hasta la cocaína? ¿Cómo eres capaz de dormir cuando el resto de las personas está llorando? Déjame hablarte del trabajo duro, el salario mínimo con un bebé en camino, tener que reconstruir tu casa después de una tragedia. Déjame hablarte del trabajo duro porque no sabes nada del trabajo duro. Querido señor presidente, y por querido señor presidente me refiero a ti, ¿cómo puedes trabajar o cómo puedes caminar con la cabeza en alto? Por favor, ¿puedes tomar esta caminata conmigo? Y esta canción la he tenido metida en la cabeza desde hace muchísimo tiempo, yo creo que tenía la edad de ustedes dos, cuando la escuché por primera vez y me movió todo el mundo y me movió así, de verdad me prendió un fuego impresionante para mí y me puse a pensar, ¿para qué trabaja un empresario? ¿No? Porque afortunadamente Dios me dio la bendición de también ejercer como empresaria y tuve que plantearme para qué quería ser empresaria. Y mi motivo era para simplemente ayudar a la gente. Y cuando yo le planteo esta pregunta a algunos empresarios en comidas empresariales, cuando tienen en su mesa una copa de vino tinto o de vino blanco, un pedazo de beef, de sirloin, de un T-bone, con la mejor crema realizada por un chef, mantequilla francesa, y volteo y los miro a los ojos y les pregunto, ¿estás seguro que hoy la gente que trabaja para ti tiene un pedazo de bistec que llevarse a la boca? Y los veo mirándolos a los ojos, se me quedan viendo de verde, ¿no? O sea, híjole, no me había puesto a pensarlo. O te has puesto a pensar, mi querido señor empresario, ojo que yo también fungí como empresaria, que con lo que tú le pagas a tus colaboradores les alcanza para comprarse un coche que hoy en día es necesario, les alcanza para tener una vivienda digna, que ellos puedan comprarse su casa, amueblarla, les alcanza para tener sus muebles, es más, les alcanza para comer dignamente, para sus actividades del día a día. Y cuando doy estas pláticas de emprendimiento, estas pláticas dirigidas hacia empresarios, me dicen, ¿cuánto piensas pagarles? Ah, pues el salario mínimo, porque para eso está el salario mínimo. Y no les puedo pagar más. A ver, ¿no puedes o no quieres? ¿No? O sea, no quieres pagarles más, no quieres darles seguro social, prefieres estar en esta condición que darles lo que debiesen, lo que es digno, porque si me remonto un poco a lo que comenta Bruno sobre dignidad, que seamos igual, una cualidad de un trato igual, pues yo como empresario no te estoy dando el trato igual, ¿no? Y quiero poner el contrapeso en este momento, decir, a ver, en esta pandemia yo no he visto que ninguno de los colaboradores diga, bájame la mitad del sueldo para que la empresa no se vaya a quiebra y me amarro contigo para darle. Entonces, no termina un círculo virtuoso de formarse y evidentemente es porque no existe, porque una persona planea una empresa en función de generar utilidades, pero no generar justicia social para él y sus familias,
Y también muchas veces cuando lo llegamos a hacer, ¡pum!, viene como el contrapeso, el quiebre, el te exijo, y no es en una función de dar mutuamente, ¿no? Y me encantan, van a escuchar muchos ejemplos japoneses porque me he empapado un poquito de esto, pero en Japón el empresario oferta y el colaborador oferta. Entonces, cuando una persona llega a pedir trabajo, llego, te ofrezco mis servicios por esto y esto y esto. Y entonces va desde el ofrecer y no desde la exigencia. Y el empresario, oye, te ofrezco este trabajo por esto y esto y esto y esto. Entonces, realmente llega a quedar como muy abierta esta parte en cuestión o en el tema de justicia social, donde es un círculo que no vemos, ¿no? Y en función de esto, para ya no darle tantas vueltas a mi canción, tantas vueltas a que muchas veces nosotros damos lo que nos sobra y no lo hacemos parte de nuestra agenda, parte de que soy yo. Me gustaría arrancar esta pregunta que estaba justamente debatiendo ayer con Bruno. ¿Para qué trabaja la gente, Bruno? ¿Y qué es la justicia social? Bueno, pues sin duda una persona trabaja para otros, ¿no? En el sentido de que mi trabajo, poco o mucho, debe de ayudar a otra persona, ¿no? Sociedad. En este caso, pues, el capital, el capitalista que tiene más recursos económicos y que busca una productividad y un aumento en ellos, pues debe buscar también apoyar a los que van a estar bajo sus órdenes y que van a ayudarlo a este objetivo. También ayudándolo al colaborador a lograr esos objetivos que ellos tienen. Entonces, el aprovecharse de situaciones como en estos momentos para hacer despidos injustificados o hacer actividades que causan, en lugar de bienestar social, posiblemente pues hasta delincuencia, pues no pareciera ser el propósito de por qué uno trabaja, ¿no? Sí existe esa otra mentalidad que tú dices, pues yo busco trabajar para ganar el beneficio para mí y para los míos, pero hay que recordar que esos tuyos no solo son tu hermano, tu esposa, tu hijo, sino también tu vecino, tu pariente de otro estado o una persona que no tiene nada que ver contigo consanguíneamente, pero que también es parte de tu mismo género humano, ¿no? Muchas gracias, Bruno. Mariana, desde tu perspectiva, ¿qué es esta parte de la justicia social? ¿Cómo asimilas la justicia social? Un empresario, ¿cómo ejerce justicia social en su comunidad? Sí, de hecho iba a decir ahorita que, o sea, como lo que dijo, o sea, que darle más a los demás y pensar como que en los beneficios de los demás, no solo en los de nosotros, creo que igual es importante porque no es solo ayudar a alguien más, o vas a ayudar a una persona. Ten en cuenta que, haz de cuenta, si tú ayudas a un padre de familia, esa persona va a ayudar a toda su familia y no solo es de ayuda, es un ejemplo. Es de que, por ejemplo, si una persona, un empresario que es muy conocido de una empresa grande, por ejemplo, hace poquito, creo que Giorgio Armani, él, pues ya saben, o sea, es súper conocido y así, y dedicó a que sus fábricas que estaban dedicadas a hacer pues su ropa y todo lo que diseña, los puso exclusivamente para la creación de las máscaras para los médicos y así, porque ahorita están muy escasos en todos esos, y
todas sus fábricas están funcionando en eso ahorita mismo. Entonces son actos como esos en los que no solo estás ayudando a alguien más, sino que estás impactando las mentes de los demás y creando una conciencia más, o sea, y mientras más conocido seas, más grande es el impacto. Y entonces cuando haces un impacto así, puede ser que una persona lo tome así como que, pues sí, X, pero otra persona se inspire sobre eso y ayude a los demás, y no es algo que solo pasa con una persona, o sea, eso se pasa de una persona a otra y a otra y a otra y a otra, y se va de que a una net así de personas que ni siquiera conoces, y puedes saber, pues sí, al parecer ayudé a esa persona que vive de que lejísimos hacia mí, pero con ese tipo de acciones puedes ver grandes cambios cuando se van de boca a boca. Entonces yo creo que sí es importante hacer así la justicia social, porque igual si no haces nada al respecto, las otras personas dicen, no, pues él no hizo nada, así que yo no voy a hacer nada, porque ese es así la posición que toman la mayoría de las personas. No, pues sí, es que tengo miedo de decir algo, y si nadie dice nada, ¿cómo yo voy a decir algo? Porque me van a voltear a ver a mí, y me van a ver a mí de que quizás me van a aplaudir, quizás no, pero no sé lo que va a pasar. Entonces pues mejor que alguien lo haga primero y luego yo ya le sigo. Súper. Buenísimo, muchas gracias, Mari. Creo que ese comentario es súper, súper, súper valioso. Edwin, te voy a hacer una pregunta difícil, a ver si me la respondes, ¿no? Eh, regresando, y nada más porque te quiero como intencionalmente agarrar en curva. ¿Por quién rezas en la noche y cómo eres capaz de dormir pese al sufrimiento de los demás? Esta pregunta que nos plantea Pink, ¿no? ¿Por quién rezas tú antes de irte a dormir, si es que rezas? ¿Y cómo eres capaz de irte a dormir en tranquilidad cuando en tu comunidad existe necesidad? Mira, yo simplemente no rezo, simplemente hablo conmigo mismo y digo, espero y todas las personas sean conscientes consigo mismas para apoyar a las otras. Eso me trae un paz antes de ir a dormir, con la esperanza. Siento que es esperanza de las demás personas y toda mi comunidad, de que tengan y algún día les llegue esa conciencia de poder aportar tanto en otras personas para poder aportar en ellas mismas. Ese es eso es lo que siempre antes que me da paz antes de ir a dormir. Buenísimo. Creo que no te agarré en curva, ya la tenías analizada. Muy bien, muy bien. Oigan, ¿y qué pregunta seguía? ¿Se acuerdan? ¿Quién seguía? Sigo yo. Okay. Pues es una pregunta que ya habíamos tocado un poco, pero vamos a ver si podemos profundizar un poco más, que es la de ¿cuándo en las familias se pierde la dignidad de la persona? Y por ejemplo, en estos casos, en estas épocas que estamos, pues, por salud obligados a estar en nuestros hogares, pues sin duda van a salir muchos casos de situaciones poco, muy desagradables que vayan a pasar en las familias, ¿no? O sea, ya comentábamos, Nash y yo, que por ejemplo había lugares en la República que ya habían implementado ley seca porque se estaba incrementando el alcoholismo, ¿no? Entonces, ahorita digo, el alcoholismo se nota porque hay estadísticas que indiquen cuándo se detiene una producción o cuándo se detiene una venta, pero por ejemplo en ejemplos de drogadicción o de violencia intrafamiliar que a lo mejor no están registradas, pues van a ser casos en los que se pierda la dignidad, y es por lo mismo de no considerar al otro igual a mí, sino considerarlo inferior o subyugado a mí. Ejemplos de padres que golpeen a su esposa,
a sus hijos o viceversa, ¿no? Tal vez hijos que ya abusen de un padre que ya es mayor y no pueda defenderse, o una madre que sea mayor. Entonces, ese tipo de cosas van a surgir en este momento y me gustaría que diéramos este mensaje que hay que considerar al otro igual independientemente de lo que decíamos, de su color de piel, de sus preferencias, de sus ideas. Hay que considerarlo igual por el simple hecho de ser un ser humano. Y más en una familia, ¿no? Que podremos verlo de dos perspectivas. La familia como una sociedad pequeña o la sociedad como una familia muy grande, ¿no? Pues sí, yo opino igual, como le decía, no recuerdo su nombre, Bruno. perdón. Pero, o sea, yo creo que sí es importante igual, o sea, tomarlo en cuenta en la familia, o sea, porque si decimos de la dignidad, a veces se nos olvida, o sea, como nosotros, los hijos, se nos olvida, o sea, de todas las cosas que nuestros padres han hecho por nosotros, y o sea, es considerar a otro, ¿no? O sea, de que quizás tú te sientes mal en un día y le hablas mal y luego pues es como que tienes que considerar de que en todo lo que te han dado y en todo lo que te dan pues todos los días, o sea, todos los sacrificios que han hecho por ti y pues sí, que se debe tomar en cuenta. Y de hecho de lo que dijo ahorita de la violencia familiar, ya han habido más de 204 feminicidios solo en la cuarentena, en México. Wow, está cañón. Edwin, ¿tú quieres Sí. decir algo al respecto? Sí, con lo que comentaba Bruno, quería comentar que realmente en la familia se debe de implementar el respeto, que viene siendo parte de la dignidad con ella misma, porque si hablamos de padres que le pegan a sus hijos o hijos que agreden a sus padres verbalmente e irrespetuosamente, siento que debe ser mutuo el respeto y la dignidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, si un padre llega a golpear a sus hijos o intenta hacerlo, que tome conciencia de que es su hijo, de que por qué lo va a hacer. Violencia genera más violencia. Si tú le pegas a ellos, ellos probablemente en un futuro lo hagan con sus hijos, o con amigos, o con otras personas, con su esposa. Violencia genera más violencia. Entonces, la familia, los mayores en este caso, deberían mostrar dignidad hacia su propia familia, hacia sus hijos, hacia su esposa, dar la diferencia para que otros puedan hacer la diferencia. Al igual que los hijos, que conozco muchos casos, desgraciadamente hay hijos que son irrespetuosos con sus papás. Llegan un día y les contestan como ellos quieren, les agreden como ellos quieren. O sea, digo, por Dios, son sus padres, ellos te dieron la vida, te tienen desde que eras bebé y te están respetando día con día para que llegues un día y les digas tonterías y media porque estás despechado con X o Y cosas que no tienen nada que ver con ellos, ¿sabes? Entonces, yo quiero hacer llegar a todos los que ven esta parte que sean respetuosos con todos para que el respeto llegue contigo, porque como habías mencionado, Nash, que esto tiene que llegar a ser un círculo virtuoso para que nosotros podamos adquirir respeto si nosotros damos respeto. Y esto llega a la dignidad mutua entre todos nosotros. Sí, y ¿sabes qué? Que ahorita que estabas comentando justamente esto, me estaba acordando de un ejemplo buenísimo, o sea, lo ejemplifica mejor que nada. El primo de un amigo, ya sabes, como siempre, el primo de un amigo es mecánico y este mecánico tiene a su hija en una escuela privada. Ella quería ser inicialmente
médico militar, no entró a la escuela militar porque te piden 1,70 o algo así, hay requisitos de estatura para entrar, y ella no daba la estatura mínima. El caso es que le pagaron una escuela particular. Ante la desesperación de esta chica, pues le pegó en el ánimo que la rechazaran de la escuela y vaya, a nivel por su estatura, ¿no? Entonces traía los ánimos muy bajos. En esta escuela, en esta nueva escuela en la cual la inscribieron, pues reprobó todas las materias el primer semestre, le dieron un segundo chance al segundo semestre y volvió a reprobar. La cambiaron de universidad a otra carrera como para empezar otra vez de cero y volvió a reprobar. Y resulta que justamente en esta familia es muy unida. Entonces la mamá se iba a ir de vacaciones a visitar a su familia en otro estado de la República y esta familia está conformada por papá, mamá, la hija y el hijo, ¿no? Entonces el problema era la chica. El papá pues es mecánico, además tiene 3 coches en Uber para que pueda completar pues el gasto económico de sus 2 hijos, que los 2 estudian en escuelas privadas. Y la niña le dice a su papá, pues ni creas que te voy a hacer de desayunar estos días que mi mamá se vaya de vacaciones, porque yo no soy su criada, ¿no? Y entonces el papá como que le dolió en todo su corazón porque no estaba recibiendo un trato digno por parte de su hija, como decir, bueno, y yo sí soy tu, ¿no? Porque te estoy pague la colegiatura y ya te di 2 chances en una universidad y otro chance en otra y resulta que vas mal, entonces aquí está tu, ¿no? Que lo está haciendo. Entonces, el papá decía, es que no soy digno de que mi hija, pese a toda la madrina que me estoy metiendo para poder trabajar y pagarle la colegiatura de algo que ella ya debió haber aprovechado, pues resulta que no lo aprovechó y que tengo que estar aquí en un sol de 40 grados, trabajando un calor húmedo, arreglando los coches cuando yo ya estoy jubilado del ejército, ¿no? Entonces, era como decir, ¿hasta dónde llega este punto? O sea, yo sí te tengo que dar, pero tú no eres capaz de darme unos huevitos con jamón en el desayuno. O sea, y no porque tengas que hacerlo, ¿no? O sea, simplemente porque es un agradecimiento, o sea, simplemente porque soy tu papá, porque soy, o sea, porque estás viéndolo. Sí, yo conozco al Señor y la verdad es una persona honorable y respetuosa, pero cuando me platicaba esta situación me decía, es que ya no sé qué hacer con mi hija, porque yo la amo, yo la quiero, pero esto que está haciendo ella me hace sentir mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa línea y ese límite en la que nosotros no nos permitimos o no nos dejamos, no nos damos ese respeto a nosotros mismos y no se los damos tampoco a las demás personas? Aquí en este sentido, pues bueno, me encantaría poner en la mesa la siguiente pregunta, que es, ¿cómo afecta la tecnología a la dignidad de las personas? Y esto lo quisiera centrar porque viene lo que son las exponential organizations, las organizaciones exponenciales. Haim Ismail, que es una persona que fue director o CEO de Yahoo y de empresas como de ese nivel, escribió este libro que se llama Exponential Organizations. Y esta pregunta la quiero abordar en 2 sentidos porque estamos en la 4ª revolución industrial. Y él decía, es que ¿sabes qué? Es lo de hoy hacer este tipo de plataformas refiriéndose a empresas como Uber o como Facebook o como este tipo de organizaciones que son organizaciones exponenciales que requieren poca inversión inicial, que requieren poca mano de obra, pero que crecen en una curva exponencial, así como la pandemia, ¿no? Una curva exponencial y ya después baja, pero a diferencia de esas, las empresas siguen creciendo, vuelvo a insistir, como Uber, como Facebook, como todas estas empresas
que ahorita son digitales, y yo decía, verde, o sea, cuando yo me enteré de este tipo de concepto o de este concepto, también había salido el carro de Google, el carro que se maneja solo y que en ese momento había sido un boom porque había llegado desde el norte de México hasta el sur de México haciendo una prueba, pasando por todos los estados, por todas las calles. No es cierto, no por todas las calles, pero sí pasando en la ruta más corta, cruzando todo México para llegar literalmente de frontera a frontera. Y la cualidad del carro de Google es que se manejaba solo. Entonces, yo vi toda mi vida pasar enfrente de mí porque en Ciudad de México está el Metrobús y yo empecé a hacer cálculos y dije, Dios mío santo, ¿cuántos choferes de Metrobús se van a quedar sin trabajo si esta tecnología se decide meterla literalmente para que se conduzcan los carros, como ellos les llaman, de Metrobús solo, o incluso escuché apenas que hubo un choque en el metro de la Ciudad de México de tren contra tren y que un robot probablemente disminuiría este riesgo humano, pero al ser reemplazado la máquina por el hombre por la máquina, pues estaríamos dejando muchísimas familias sin el sustento. Y visto desde una visión empresarial, pues también estaríamos optimizando recursos, como por ejemplo en Europa, en Oriente, ¿no? Ya hay incluso hoteles que no necesitan recepcionista, que no necesitan incluso mucamas, que tú haces tu reservación por internet, llegas, tecleas un código en la recepción del hotel y te da tu llave para que tú puedas instalarte en tu hotel. Entonces, mi perspectiva fue decir, si me va a dejar sin trabajo, como en la primera, en la segunda revolución industrial, pues mejor destruyo las máquinas. ¿Qué perspectiva, chicos, ustedes que están estudiando y que se están preparando para un futuro cercano y tomar estos liderazgos, si ya habían considerado que su profesión puede o ya es sustituible? Y para Bruno, ¿qué tanto nos da la tecnología dignidad o qué tanto nos aleja la dignidad de la persona y qué tanto reparte o no reparte justicia social? Bruno. Ok. Bueno. Eh, es una pregunta compleja porque va a depender de quién desde la perspectiva de quién la haga, ¿no? O sea, desde la persona que pierde el empleo, pues sin duda la tecnología le está quitando el empleo, pero desde la perspectiva de quien hace la tecnología, pues no está eficientando una labor. Bueno, las personas que piensen que quita trabajo la tecnología, primero me gustaría dejar en claro que la tecnología no se crea sola, ¿no? Es creada por seres humanos. Y las máquinas no se crean tampoco solas, se crean por seres humanos. Entonces, realmente sí hay un trabajo humano atrás de esas máquinas. Que pues obviamente tuvo un trayecto grande de investigación y desarrollo para generar esas máquinas, que a su vez generaron empleo para personas que no tienen, que no tienen actividad física, ¿no? Y este punto lo toco porque me gustaría considerar o me gusta pensar a mí, que la dignidad de una persona no está en su valor físico o en cuánta capacidad física tiene de hacer un trabajo, sino en su capacidad intelectual, su capacidad emotiva, su capacidad creativa. Eso para mí es la fortaleza de un ser humano, a diferencia de otros animales que pues viven y sobreviven por el más fuerte, el que más sabe cazar, el que más tiene veneno en su sistema, ¿no? Entonces la fuerza del ser humano está en su intelecto, en su creatividad y en su actividad intelectual. Por eso creo que las actividades que son repetitivas, grosas o
o reemplazables por máquinas deben ser reemplazables por máquinas o por software o por como lo quieran ver, en tecnología en general. Porque realmente le da, dignifica al hombre en el sentido de que le da la fortaleza de hacer lo que realmente está destinado a ser un ser humano y en lo que le diferencia de otros animales, que es precisamente lo que comentaba, su inteligencia, su creatividad y todo lo que es intrínseco y único del hombre, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que se deba de ver desde el punto de vista de que la tecnología quita trabajos, sino que genera unos trabajos completamente diferentes que no se han visto hasta ahora. ¿Cuánto tiempo bueno, no sé si lo conozcan, pero hace mucho tiempo, bueno, no mucho, apenas hace más o menos un siglo, pues empezó una creciente aumento de población en las ciudades. Entonces las ciudades empezaron a construir edificios ya no de manera horizontal, sino de vertical, ¿no? Entonces había un problema, ¿cómo llevar agua a edificios de 3, 4, 5, 6 pisos? Pues se generó un trabajo que era el aguador se dedicaba a eso, ¿no? A llevar cubetas de agua desde la planta baja hasta el piso N que estuviera el edificio. ¿Qué sucedió? Que después se inventó o se masificó lo que es los sistemas de drenaje y de dispersión de agua. Pues todas esas personas pues quedaron sin trabajo, ya no había necesidad de que alguien llevara cubetas de agua a los edificios. Ese desde un punto de vista podría ser, la tecnología quitó miles de trabajos a personas que se dedicaban a llevar agua desde la planta baja del edificio hasta N pisos arriba. Pues no, porque realmente surgió el trabajo del plomero. Los plomeros de que tenían que reparar las tuberías de sus edificios, arreglar las llaves, destapar los caños. Entonces, la tecnología no quita empleos y genera empleos que no conocemos todavía hasta el hecho de crear la tecnología que no sabemos hasta dónde pueden abarcar. Ejemplos como la inteligencia artificial, la automatización, como dice Nash, de los autos, pues creemos que puede quitar empleos de lo que son choferes, pero en mi perspectiva ahí lo que aumentaría pues sería empleos de cartógrafos, empleos de mecánicos, empleos de gente que va a tener que pavimentar o diseñar ciudades muy diferentes a como las conocemos ahora. Pues añadiendo a lo que dice, yo creo que, sí quita trabajos, pero es un cambio, es que esa es la cosa, como va cambiando la tecnología y va cambiando el mundo, nos tenemos que adaptar, sí nos tenemos que adaptar, pero hay que tener en cuenta que muchísimas personas tienen, una vida específica que luego con ese tipo de cambios drásticos, les da la vuelta completamente. Por ejemplo, de que las personas que trabajaban con así de que llevar cosas de un lugar a otro y luego que de la nada salió la máquina de vapor y luego se crearon de que los trenes y todo ese tipo de cosas, de que al mismo tiempo podríamos decir, crea nuevas oportunidades para otras personas, pero destruye vidas al mismo tiempo. Yo creo que no es tanto así de que no se pierde, sí se pierde, se reemplaza, pero se pierde, porque para muchas personas, hay cosas que hacen específicas que luego de que llega por ejemplo, Uber o lo que tú quieras y les cambia todo el juego, porque ya, tenían ese tipo de cosas, funcionaba de una forma específica y luego lo cambian completamente. Como cuando antes estaban las películas que eran mudas, por ejemplo, eso pasó así que muy drásticamente. Luego crearon las películas donde ya había sonido y todas las que eran las personas que trabajaban, los actores y actrices que actuaban para esas películas, los dejaron en el pasado porque ellos eran mucho de
expresiones así faciales y todo eso, o sea, expresión así con todo el cuerpo, y luego ya quedaron en el pasado, y pues sí afecta mucho, pero no sé, no estoy muy segura si pienso que es positivo o negativo. Edwin, tú ya estás... Opino que la tecnología, había mencionado Bruno, de que al generar más tecnología genera más trabajos, y es la verdad, pero no lo suficientes como lo que era antes para poder generar tanto dinero para todas las familias. Por ejemplo, un empresario, ¿qué es lo que quiere hacer con su producción? Lo que quiere hacer es reducir costos de producción. ¿Y cómo lo hace? Cambia a los trabajadores por maquinaria, ¿ok? Entonces, al cambiar a los trabajadores por maquinaria, los empresarios adquieren más utilidad ya que reducieron sus costos, y por ello mismo no van a meter a los mismos empleados en otras cosas para que ellos puedan sustentarse. Simplemente, y así pasa, los sacan de ahí, y eso muchos pierden su trabajo por ello. Yo opino que la tecnología debería considerarse a lo que nos favorece como comunidad, como población, qué es necesario implementar y qué no es necesario implementar. La tecnología es buena, sí, porque nos ha ayudado mucho tanto en, por ejemplo, en medicina, nos ha ayudado demasiado, y entonces ahorita de hecho nos está ayudando con esto de la pandemia. Estamos descubriendo cosas nuevas, cosas que podrían ayudarnos a nosotros, pero hay cosas que no nos benefician tanto. Hay cosas, por ejemplo, si creas un auto que se conduce solo y simplemente una persona puede dirigir a 10 autos, le estás quitando a 9 choferes su trabajo. ¿Dónde van a ir esos choferes? No lo sabemos. Y por ello mismo siento que sí afecta, y debería considerarse qué es necesario y qué no es necesario de la tecnología. Es buena, sí, pero no en exceso. Bruno, ¿qué opinas al respecto de este análisis? Que creo que es muy positivo y una perspectiva real. ¿No faltaría adaptarnos al cambio? Pues una realidad es que sí, la tecnología sí quita empleos, como mencionaba antes, pero crea otros de diferente índole que no sabemos cómo vayan a surgir, ¿no? Porque una tecnología se crea, pero a veces no se tiene la visión de qué va a pasar con esa tecnología. De que genera empleos, sin duda genera empleos. Tan fácil es el ejemplo de Uber. ¿Cómo surgió Uber? Pues Uber surgió de una empresa que digamos que el core de donde se creó Uber era que los taxistas de cierta ciudad tenían memorizado de A a Z el mapa de una ciudad. Y ese era uno de los requisitos para ser contratados. Conocerse de A a Z las calles, los cruces, los cortes, los callejones. Surgió Uber en consecuencia de ese monopolio, digamos, de alguna manera, porque ya cualquiera podía ser chofer, no hacía falta que te aprendieras el mapa. No hacía falta que tuvieras una memoria fotográfica para aprenderte el mapa y horarios de cuándo había cortes y cosas. El chofer no tenía que conocer el mapa, solamente tenía que ir a recoger a la persona y llevarla al destino que ya se había especificado. Entonces, ahí la tecnología, ¿qué podríamos haber dicho? Quitó el empleo a ese grupo de personas al ampliar la base de choferes. O sea, si una persona antes cobraba $100 por llevarte de un lugar a otro porque se conocía de memoria el mapa, ahora ese conocimiento era irrelevante, porque una persona te podía llevar por $10 sin conocer el mapa y te llevaba igual a tu lugar. Entonces, cuando llega el dilema de qué tecnología implementar y qué no implementar, es complicado saber qué sí y qué no, porque por ejemplo,
por alguna cuestión histórica que hubiera pasado, que no se hubiera hecho lo que es la cadena de montaje de Ford, tal vez ahorita nosotros no podríamos generar las vacunas o medicamentos necesarios en una producción en masa como lo requeriríamos en estos momentos de la pandemia, ¿no? Por no cambiar una forma de hacer un trabajo o una forma de operar. Entonces, realmente sí es algo muy complicado cuándo decidir qué tecnología y qué tecnología usar, porque estamos basándonos en criterios que no conocemos qué consecuencias pueda tener a futuro. Por ejemplo, no sé, ahorita lo que es en México, pues hay mucha repartición de comida en las ciudades por medio de lo que es Rappi, Uber Eats, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de servicios. Pero en ciudades europeas, pues realmente ya no lleva la comida un ser humano, te lo llevan drones, ¿no? Hay muchos ahorita videos de esos virales de cómo en edificios de 30, 40 pisos, pues el dron viene desde la parte de abajo, llega hasta la ventana de tu departamento y te entrega tu paquete con la terminal, esperando que le pagues y te entrega el paquete. Y si no le pagas, pues se echa para atrás y se va, ¿no? Entonces, digamos que ahí un dron pues, puede trabajar 24 horas al día, lo cual se necesitarían tal vez 3 personas trabajando en 3 turnos, ¿no? O 4 tal vez, para que tampoco sea una sobreexplotación de la persona. Entonces, pues es complicado realmente buscar cuándo aplicar una tecnología y cuándo no, porque no conocemos las circunstancias de a futuro cómo nos puede afectar o beneficiar el poder usarla. Siempre estamos pensando en a corto plazo, en este caso, por ejemplo, no quitar el empleo a una familia, ¿no? Pero tal vez aplicar una tecnología podría generar 1000 empleos más en 2, 3 generaciones, ¿no? Buenísimo. Entonces sí es bastante complicado saber. Muchas gracias por toda esa retroalimentación. Y la última pregunta que no vamos a contestar, pero que quiero dejar en la mesa es, ¿me siento digno? O sea, ¿soy digno de? ¿Cuándo no nos sentimos dignos de? ¿No? Me gustaría que eso lo comentaran en el video, que lo comentaran entre amigos. ¿Cómo le transmito a alguien que no soy digno de o que no me siento digno de? ¿No? Chicos, de verdad, muchísimas gracias por todas sus aportaciones. Edwin, ¿alguna conclusión que te quieras aventar? Bueno, comentando esa pregunta, no respondiéndola, pero sí comentando, sí me gustaría que todas las personas analizasen en sí mismos por qué deberían de ser dignos y por qué deberían aportar esa dignidad que ellos tienen a las demás personas para que ellas mismas se sientan dignas. Esto va a llegar a que provoques una felicidad en ti. Entonces, espero y respondan esta pregunta en los comentarios y analícenlo. Y si no lo hacen, por lo menos dense un tiempo para que ustedes mismos lo puedan analizar y llegar a su auge de su dignidad. Muchas gracias, Edwin. Bruno, ¿alguna conclusión que nos quieras transmitir? Pues parecida a la que dice Edwin. Solamente recuerden que somos dignos todos por el simple hecho de ser seres humanos. Nuestras dignidades no son mayores o menores que las de los demás. Y hay que ver al otro como lo que es un ser humano igual a nosotros. Entonces, no hay por qué querer dañar la dignidad de otra persona, ¿no? Nosotros mismos no quisiéramos que nos pusieran, ¿no? Hay que ponerse siempre, esa pregunta hay que hacerla siempre antes de querer dañar la dignidad de otra persona. ¿Te gustaría a ti que te dañaran tu dignidad? Y la respuesta que tengas pues viene tu acción también. Muchísimas gracias, Bruno. Mariana. Pues sí, o sea, yo igual concuerdo con lo
de respetar a los demás, porque ya en el día de mañana, si tú estás en una situación mala y hay una persona a la que no respetaste, ¿cómo esperas que te respeten a ti? Entonces, es ayudar a los demás para que luego sea un círculo virtuoso y que puedas llegar a más personas, que no solo es sobre ti y de la otra persona, es sobre todos. Buenísimo, muchas gracias, Mariana. Y por favor, yo soy la doctora Nayeli Santiago, ámense mucho, cuiden al prójimo, los 2 mandamientos de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, creo que es lo que yo concluyo. Recuerden que somos la sal del mundo, venimos para darle sazón a la vida. Soy la doctora Nayeli Santiago. No olvides darle like, comentar este video y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.